todos y como siempre se encuentran bienvenidos a Innovación Jurídica, este canal que fue diseñado para hablar de derecho, específicamente el derecho venezolano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el derecho penal. Y bien, el derecho penal puede ser definido como una rama del derecho público que se encarga de regular la potestad punitiva del Estado asociada a un conjunto de conductas o hechos expresamente establecidos en la ley para la tipificación de delitos, los cuales tienen como consecuencia jurídica una determinada sanción. Bien, entonces tendremos que el derecho penal va a regular la potestad punitiva del Estado, es decir, la potestad de sancionar, de castigar, de corregir a aquellos individuos que cometan aquellas conductas reprochables para la sociedad. Dice que esta potestad punitiva tiene que estar asociada a ciertas conductas establecidas en la ley, es decir, esta potestad punitiva está subordinada al principio de la legalidad, pues los delitos y penas tienen que estar establecidos en la ley. Y por último se habla de que también regula las consecuencias que generan estas conductas, estos delitos, que serían las penas. Es decir, las penas también tienen que estar reguladas por el derecho penal. Ahora bien, esta materia del derecho penal, que es el derecho penal, tiene ciertos principios. Entre ellos vamos a destacar los más relevantes. Primero, el principio de la legalidad. Este proviene de aquel latín que dice nullum pena, nullum crimen sine lege, es decir, no hay pena ni delito sin ley que lo establezca. Lo que dice es que la normativa penal está estrictamente amarrada a la ley, que los delitos tienen que estar establecidos en la ley y las penas que corresponden a cada delito también deben estar establecidos en la ley. En consecuencia, ninguna persona puede ser sancionada por un delito que no está establecido en la ley, ni tampoco luego de haber incurrido en un delito se le puede sancionar por una pena que no sea la que corresponda a ese delito. Bien, el próximo principio sería el de la irretroactividad favorable, o la excepción al principio de la irretroactividad de la ley. Por regla general, la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que la ley solamente surte efectos desde su entrada a vigencia para el futuro. Sin embargo, en materia penal, si la ley nueva le es favorable al reo, su efecto será retroactivo, es decir, la ley se aplicará al pasado solo cuando le sea favorable al reo. Otro principio es el indubio pro reo, un principio más de procesal penal, podríamos decir, que es aquel que nos dice que en caso de duda se debe favorecer al reo. En caso de duda, la pena favorece al reo. Eso se puede dar en los casos en que en un proceso no existan pruebas suficientes para establecer la culpabilidad o la inocencia de un procesado y entonces se tenga que sentenciar a favor de este porque la duda favorece al reo. Por otra parte, el principio de la reserva legal, lo que nos quiere decir es que la única fuente de derecho que puede regular el derecho penal es la ley. En consecuencia, la ley no puede ser regulada por jurisprudencia, por doctrina, por resoluciones. Solo la ley puede regular el derecho penal. También tenemos el principio non bis hic idem, que se refiere a que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, ni ser sancionada dos veces por la misma condena. Es decir, no puede ser que un individuo sea sancionado por un hecho a 5 años de prisión y luego por la misma sentencia le quieran volver a condenar a los mismos 5 años. Otro principio es el principio de la presunción de inocencia, que se refiere a que todo individuo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario y por lo tanto debe ser tratado como tal hasta que en una sentencia definitivamente firme se pruebe su culpabilidad. Lo que significa que el individuo no tiene la responsabilidad de probar su inocencia. La carga de la prueba, es decir, la carga de probar que este individuo es culpable, queda de parte del acusador, del accionante. Y bien, estos serían algunos de los principios más resaltantes en materia del derecho penal. Por cierto, antes de terminar, cabe destacar que en Venezuela también existe un principio que es el principio de la no trascendencia del individuo, de la pena sobre el individuo, o
el principio de la menor posibilidad de trascendencia en la pena. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la pena no debe trascender del individuo, es decir, la pena no puede ir más allá del individuo. En consecuencia, en Venezuela, penas que tengan como consecuencia jurídica la muerte de una persona no pueden ser aplicadas. Por eso aquí en Venezuela el sistema penal sancionatorio es privativo de libertad, es decir, el derecho que suspende es la libertad, pero no trasciende a la persona, pues no le quita la vida, no atenta contra su integridad física, simplemente se limita a establecer mecanismos que limiten la libertad del individuo que ha cometido el delito. Y ahora sí, estaríamos terminando con este audio, y eso sería lo que entendemos por derecho penal y algunos de sus principios más esenciales. Nos estaremos comunicando en próximos audios y videos. Hasta la próxima.